Nivel 4, si eres ciudadano americano y estás en Rusia, deberías irte. Efectivamente. Es decir, no olvidemos una cosa, que es que aquí se nos olvida. Estados Unidos y Rusia, como se quiera ver, lo tengo muy claro, es Estados Unidos el agresor, ha lanzado, pero hace ya tiempo, no ahora, ni el año pasado, sino desde 2014, incluso antes, una guerra híbrida contra Rusia, como la ha lanzado contra China. En esa guerra híbrida a veces hay conflicto militar tradicional, como en el caso de Ucrania, a veces por el momento no lo hay, en el caso de China. Pero bueno, es decir, cuando estás en guerra con otro, pues ya sabes lo que te puede pasar. No sé si este señor del Wall Street Journal es un espía o no, no tengo ni idea. Es decir, pero en cualquier caso, es decir, es algo habitual entre que las grandes potencias, es decir, que los rusos tengan espías en Estados Unidos, que los norteamericanos tengan espías en Rusia y en China, y los chinos en Estados Unidos, y es más, los norteamericanos no solo tienen espías en sus países enemigos, sino en sus países aliados, que les preocupan más que sus enemigos. Tienen más espías en Alemania, en Francia y en la Unión Europea que en cualquier otro lado. Es decir, que, bueno, dentro de la normalidad. No olvidemos una cosa, Estados Unidos está preparando desde hace tiempo, por poner así un punto de inflexión un poco rocambolesco, desde los famosos globos meteorológicos estos que iban a invadir como si fueran ovnis Estados Unidos, vamos, todo un montaje espectacular. Hay que reconocer que los americanos lo hacen muy bien, todo ese tipo de cosas. Está preparando a su población para que en un momento determinado busquen algún pretexto para agredir a China. Aquí se está hablando siempre de que China va a invadir Taiwán. No, no es así. Primero no sabemos por dónde va a salir la cosa porque hay muchos más escenarios. Está el mar del sur de la China, que está muy caliente, es decir, hay muchos más escenarios. Pero en todo caso va a ser Estados Unidos el que va a provocar un incidente que obliga a China a invadir Taiwán, porque los chinos para nada quieren una guerra, ni con Estados Unidos ni con nadie. Por eso están haciendo la política que están haciendo, por eso hacen un proyecto de la gran ruta de la seda, para conectar Europa con China fundamentalmente. Y no quieren inestabilidad, por eso están negociando con los afganos, para intentar a ver si pueden aquello pacificarlo de alguna manera con el tiempo, y no como Estados Unidos, que está apoyando todas las oposiciones posibles. Y además también negociando con los talibanes, pero esa es otra. No me mezcle asuntos, Fernando, que se me acumulan. Vale, pero a lo que iba. Es decir, la política de China, como bien señalabas antes, es una política en la que intenta resolver conflictos, como en el caso de Arabia Saudí e Irán. La política de Estados Unidos es crear conflictos, crear guerras, crear caos. Esta es la diferencia entre las dos potencias. El tipo este de Wall Street, bueno, pues pues nada, no va a pasar nada. Les puedo asegurar que por el tipo de Wall Street no van a entrar en guerra los Estados Unidos con Rusia. Ya te lo digo yo. Emiliano creo que también quiere decir algo y aprovecho para que, ya que estáis, entréis en esa parte de Taiwán, más que por Taiwán, por todo lo que se está viendo, ¿no?, en el mar y esos conflictos marítimos, territoriales que está viendo últimamente. Pero perdóname, Emiliano, dime. No, iba a decir que la pregunta clave es saber qué espías hay en Estados Unidos detenidos, porque esa va a ser la moneda de cambio, como se hizo con la jugadora de baloncesto, con el traficante de armas. Es decir, que en el fondo el periodista será liberado a cambio de uno o dos espías o personas de interés para el gobierno ruso, y a partir de ese momento no creo que vaya más allá, sinceramente. Y luego, en cuanto a Taiwán, pues recordemos también que ya que Fernando ha venido allí, a lo mismo se ha encontrado con el expresidente de Taiwán, el anterior, que era más proclive a la unificación de Taiwán con China, que ha estado de visita en el continente, porque para ellos es el continente. Y claro, eso ha dado lugar a que la presidenta de Taiwán actual esté planteando un viaje a Estados Unidos y tratando de reforzar un poco, porque hay ciertas tensiones, y creo que acaban de estrenar también un nuevo portaaviones los chinos, es decir, que ya están cogiendo la dimensión marítima óptima para poder hacer un poco de contrapeso. Evidentemente todavía no pueden competir con las flotas navales que tiene Estados Unidos y su movilidad, pero ya están, digamos, rearmando su armada, que es una de las claves y de las inversiones que ya planteó Xi Jinping en su primer mandato, de mejorar el Ejército de Liberación Popular y especialmente la Armada para ser operativo en su zona de influencia. Ellos son muy conscientes, es decir, el famoso Liaoning, que fue el primer portaaviones que tuvieron, era chatarra rusa que estaba en Ucrania y que se la vendieron por 3 rublos. Es decir, que lo han utilizado. Eso no es un avión, no son portaaviones realmente para combatir, es más bien una especie de experimento y de entrenamiento para poder manejar portaaviones, aprender a manejar portaaviones. El segundo sí ya es un portaaviones, digamos, serio. El tercero lo estaban terminando, no sé si lo han terminado ya, y bueno, sí van a seguir construyendo más.
pero no son comparables con la flota norteamericana. Cuando lo vienen vendiendo los norteamericanos, no, es que tienen 350 barcos y nosotros solo 300. Por favor, es que no solo es un problema cuantitativo, es un problema cualitativo. Es decir, no es comparable. Los chinos ya se darían, vamos, por contentos si pudieran controlar el primer cinturón de islas, o sea, pudieran tener salida más o menos libre, de ahí todos los conflictos por la Senkaku y Diaoyu y todo este tipo de cosas, del primer cinturón que les tiene acordonados, que les tiene contenidos, es decir, el que va desde Corea, Japón, las islas de Okinawa, pasando por Taiwán y hasta Filipinas. Con eso ya se darían con un canto en los dientes. Y os digo una cosa, y lo digo porque he estado allí y en Beijing, porque, y al final, comparando con la primera vez que fui a Beijing, que fue en el 2010, van a una velocidad express impresionante los chinos. Efectivamente, ya no ves, o sea, pero ni en el tugurio más infecto que te puedas encontrar en Beijing se paga ya con efectivo ni se paga con tarjeta, por saber algo de esto. Pero es que además ha cambiado de tal modo, o sea, Beijing era un atasco permanente. Sigue habiendo atascos, pero muchísimos menos. Han dicho, a ver, una medida que es injusta, pero que es práctica. Es decir, los días par, los que tienen matrícula par, los días impares, pues el resto, y a la porra. Y ya no hay esos atascos. Por cierto, tienen más preocupación ecológica, o sea, no, en el fondo la ecología les importa un pimiento, pero como tienen problemas ecológicos serios, la contaminación, el tema de que hicieron las barbaridades con los cultivos utilizando una agricultura intensiva salvaje, es decir, a base de fertilizantes, que han dejado las tierras estériles, como han tenido muchos problemas, los van corrigiendo. Y te vas a cualquier hotel, como el que he estado yo, y dices, y la tarjeta de abrir el hotel no es de plástico, es de madera. Lleva el chip dentro, claro. El cepillo de dientes es de madera. Hasta el calzador de madera, no es ni metálico ni plástico. Es eso que les importa un pimiento la ecología, si no fuera por las repercusiones sociales y medioambientales que tienen en China. Es decir, que van a una velocidad de crucero. Ahora mismo te das cuenta de que, no sé, por decir una cifra, en 30 años, Asia, Eurasia, el centro de gravitación va a ser Asia y Europa será una península pobre de Eurasia, básicamente. Es decir, lo de la señora von der Leyen, que lo he visto muy por encima, diciendo que ya que va a la mano dura, a que les pondrá sanciones, es decir, bueno, lo que pasó con Biden. Anda en un sí y un no, anda en las dos cosas von der Leyen, la verdad. Bueno, pero a ver cómo se las pone. Bueno, si no lo saben. No lo sé, es decir, mira... ¿Me vais a permitir, Fernando? Bueno, dime. No, te digo, es decir, cuando hablas con los chinos allí y tal, y te dicen, sabemos que van a entrar en guerra los americanos con nosotros. No sabemos cuándo y tal, pero lo sabemos. Por eso se están preparando militarmente, por eso están aumentando las cabezas nucleares. Es decir, porque lo saben. Es decir, y sabemos además que los europeos nos van a, porque son absolutos vasallos de los norteamericanos, no tienen ninguna independencia estratégica, para desgracia de los chinos, que sí querrían que la tuviéramos. Es decir, van a ponernos unas sanciones. Hasta hace no tanto se hubiera podido decir lo contrario, mirando la dependencia, por ejemplo, del Nord Stream y en Alemania. Claro, no, pero la dependencia... No, hombre, pero hemos pasado de la dependencia, entre comillas, del Nord Stream en Alemania a la dependencia de Estados Unidos del gas natural licuado. Sí, pero lo digo, Fernando, en el sentido de que es que aquí nos dicen que a veces somos prorrusos, a veces parecemos proamericanos, yo ya no sé qué soy, lo digo casi todas las noches porque me caen unos gorros y otros con una facilidad que yo ya no... Pero lo que tengo claro es que hablar de aquí a 30 años... claro, con esos cambios políticos y estos vendavales que hay de pronto en la política arriba y abajo, no sé. A ver, José, si te dicen que eres prorruso, pro-chino y al mismo tiempo también proamericano y pro-OTAN, estás en la buena línea. Sí. Eso te lo aseguro. Realidad ante todo. Yo quería añadir una cosa. Sí, a ver. Con respecto a la agresión, ¿quién es el agresor? Hoy se cumplen 400 días del 24 de febrero del 22 en el que Putin lanzó su invasión contra Ucrania. Y se está hablando de 400.000 nuevos, una nueva movilización de 400.000 soldados. Yo no sé, si se ha hecho bien en parar esto. Lo que está claro es que no le ha salido a Vladimir Putin, no le ha salido como se esperaba, ni la unión que se ha establecido en torno a Ucrania, ni el sentimiento patriótico de los ucranianos y el liderazgo de Zelensky, y lo que iba a ser un paseo militar. Ahora son 400 días, como he comentado,
y el fin está muy incierto. No sé cómo lo veis, está el conflicto militar enquistado, no se sabe para dónde va a tirar. Ahora se habla de una contraofensiva ucraniana o una recuperación a partir de Bakhmut, de la frontera de los territorios anexionados a Rusia. No sé cómo veis ahora mismo, después de estos 400 días. Perdona. Sí. No, yo lo que quisiera señalar en relación a estos 400 días es que deberíamos estar muy preocupados con el tema de los 80 misiles y los 6 supersónicos que han enviado hoy, porque Zaporilla otra vez ha estado sin suministro eléctrico. Es decir, que parece que no. De hecho, ha salido el director general de la OIA advirtiendo que, o si seguimos con esta complacencia respecto a lo que está pasando, vamos a tener no uno, sino varios Chernobyl juntos. Y eso ya no va a ser solamente en Ucrania, sino que nos va a volver a afectar. Es decir, que creo que ya por el efecto de los 400 días ya está dejando de ser noticia muchas cosas en Ucrania, y debemos seguir siendo constantes en señalar que estamos en un peligro, ya no solamente Ucrania, sino el resto de Europa. Porque si Zaporilla implosiona porque no hay electricidad para enfriar los reactores nucleares, tenemos un problema que no es Ucrania, es toda Europa, como pasó con Chernobyl y era a menor escala. O sea que yo creo que hay que enfatizar esa cuestión, porque efectivamente tienes razón cuando decimos complacencia, es decir, que parece que no pasa nada, que porque bombardea Zaporilla no pasa nada. Además, hay 4 centrales nucleares más en activo ahora mismo, aparte de la de Zaporilla son 5. De hecho, los rusos, cuando hacen sus operaciones, digamos, de deselectrificar Ucrania, tienen mucho cuidado de que cuando lo lleven adelante, si lo llevan adelante en algún momento y paran las centrales nucleares, sea por un pico de tensión que haga que el sistema se pare sin tocar las centrales nucleares. Porque saben a lo que se ponen. No olvidemos que si la radiación de cualquiera de las centrales nucleares sale, los primeros afectados son los ucranianos, pero los segundos son los rusos, que están ahí al lado, y los bielorrusos. O sea, que no les interesa para nada. ¿Quién está bombardeando desde hace muchísimos meses Zaporilla? Los ucranianos, con la ayuda del Mi-6, por cierto, que está allí al otro lado. De hecho, han hecho intentos incluso de desembarco. Esto está aprobado. Habrá que decir a los ucranianos que dejen de bombardear esto. Bueno, a los ucranianos no, perdón. A Zelensky y su camarilla, que dejen de hacer esto. Es decir, porque los que no se van a autobombardear son los rusos. Zaporilla está en manos rusas. Es decir, no tiene sentido. Es como el Nord Stream. En concreto, esto del asunto de Zaporilla, como ha cambiado de manos, hace un par de semanas lo teníamos, bueno, un par de semanas, exagerando, hace unos meses lo teníamos desde un lado ese bombardeo.